Muy buenas tardes. Volvemos con el 28º encuentro de la jurisdicción de lo contencioso administrativo en nuestro último segmento de la jornada académica de hoy, en donde hablaremos sobre el rol del juez administrativo en el desarrollo y garantía de los derechos sociales, la experiencia en Italia. Tenemos el gusto de que nos acompañe hoy la profesora Claudia Tubertini, quien es profesora titular de Derecho Administrativo en la Universidad de Bolonia. También de Floralba Padrón Pardo, investigadora docente del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia. Y del doctor Ciro Norberto Huechá, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre de Bogotá. Doctores, para el Consejo de Estado y para el 28º encuentro de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, es un honor tenerlo con nosotros. Profesora Claudia Tubertini, bienvenida, tiene usted la palabra. Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, deseo agradecer muchísimo a toda la organización e en particular a los que me han invitado aquí a este magnífico encuentro. Es para mí un honor y un placer conoceros y compartir con vosotros algunas ideas. Y en segundo lugar, quiero pedir excusas porque mi español no es tan claro, no es tan perfecto y seguramente habrá algunos errores en mi ponencia, en mi intervención. Voy a hablar del tema que me han dado, el tema de la garantía de los derechos sociales por parte del juez administrativo desde la perspectiva de Italia, que comparte muchas cosas con Colombia también. En primer lugar, la idea que el juez administrativo, como todos los jueces, está vinculado a la necesidad de proteger el particular contra los actos de la administración pública y no hay zonas de impunidad, no pueden ser zonas de impunidad, áreas de impunidad administrativa, según nuestra Constitución. Y el control judicial de la actividad administrativa en Italia se ha reforzado a lo largo de los años y se ha ido desarrollando en los últimos 70 años, en particular después de la aprobación de nuestra Constitución del 1948, mucho más allá de su configuración original como control de legitimidad, cambiando tanto en extensión como en intensidad. Seguramente ahora el juez administrativo va a verificar si la administración pública tiene la organización suficiente y necesaria para garantizar la efectividad de los derechos sociales. ¿Por qué? Porque la Constitución reconoce muchos derechos sociales directamente y extiende la tutela a todos los derechos fundamentales de la persona, en nuestro artículo 2 de la Constitución. Pero es verdad que en muchos ámbitos muy delicados de la vida cotidiana, si no hay una organización administrativa que concretiza estos derechos no existen. Como ha dicho nuestro Tribunal Constitucional, organización y derechos son cara de la misma moneda. No es posible concebir uno sin el otro. La afirmación de los derechos fundamentales sería letra muerta si no encontrara satisfacción concreta en el ejercicio de la función administrativa, encaminada a preparar una organización correcta y equilibrada, adecuada para protegerlos y realizarlos en las prácticas. Así, de esta manera, el juez administrativo está llamado a verificar si las medidas organizativas de la administración son adecuadas para esta satisfacción. Y ahora las sentencias del juez administrativo se conforman cada vez más no tanto al tipo abstracto de situación subjetiva que se pretende afectada por la actividad o al acto administrativo, sino al tipo de necesidad concreta, la garantía que el particular reclama frente al juez. Entre los muchos factores que han contribuido a la ampliación de esta tarea del juez administrativo italiano, quiero concentrarme simplemente sobre tres elementos. El primer elemento, que es peculiar de Italia como de los otros países de la Unión Europea,
es la influencia del derecho de la Unión Europea y de los tratados internacionales, en particular del Convenio Europeo de los Derechos Humanos, que han impuesto a los Estados una protección judicial efectiva y plena de los derechos, el principio de efectividad de las garantías jurisdiccionales. Y, de hecho, el Tribunal de Justicia ha declarado que el derecho europeo obliga a las autoridades de los Estados miembros, en particular a los jueces, a proteger directamente los intereses de los particulares perjudicados por la infracción del derecho europeo, independientemente de cómo estos derechos están reglados en cada ámbito nacional. Es verdad que todos los estados frente a la Unión Europea tienen lo que se dice autonomía, que se llama autonomía procesal. Las reglas del procedimiento y del proceso administrativo son reglas nacionales. Pero lo importante es que los métodos de tutela judicial tienen que ser garantizar una protección a lo largo de todos los derechos. El derecho de la Unión Europea, por lo tanto, ha actuado como un factor muy relevante para reforzar y ampliar la gama de situaciones jurídicas protegidas por parte del juez administrativo. El segundo elemento, nuestro Tribunal Constitucional, porque nuestro Tribunal Constitucional ha desarrollado el papel del juez administrativo en la protección de los derechos fundamentales, en primer lugar, reconociendo la primacía del derecho de la Unión Europea, a cuyo respeto está obligada, por lo tanto, la administración pública, y equiparando la violación del Convenio Europeo de los Derechos Humanos a una violación del derecho constitucional. Pero es cierto que el juez administrativo también ha tenido la oportunidad de modificar, de ampliar su tarea frente al juez ordinario, que en Italia es juez que normalmente tiene jurisdicción sobre el tema de los derechos a través de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Me refiero en particular a una decisión del 2007 donde el Tribunal Constitucional italiano ha declarado que el juez administrativo es apto para ofrecer plena protección a los derechos subjetivos, incluso garantizados constitucionalmente, que interviene en el ejercicio de la función administrativa. Esto permite al juez de utilizar muchos tipos de instrumentos, muchos tipos de sentencias para verificar cómo la pública administración utiliza su discrecionalidad a través del control de la discrecionalidad administrativa, sino también en ámbitos de silencios y situaciones de inercia administrativa para impulsar la intervención de los jueces administrativos. El legislador, ¿cuál fue la reacción del legislador frente a los tribunales de la Unión Europea y al Tribunal Constitucional? A través de la atribución al juez administrativo de una pluralidad de nuevas herramientas instructorias con la reforma de nuestro Código de Proceso Administrativo del 2010. La cognición, en particular, en nuestro proceso administrativo ahora tiene una fisionomía más diferente del pasado, porque ahora el juez tiene todos los instrumentos para conocer plenamente la situación de hecho afectada por la pública administración. Incluso en los casos que llamamos de discrecionalidad técnica, el juez valora cada vez más si la solución elegida prácticamente por parte de la administración tiene fiabilidad y no simplemente que sea una de las opciones posibles en base a la ley. Y por eso la doctrina italiana suele decir que el principio de efectividad de la protección de los derechos frente al juez administrativo ha representado la estrella rectora de toda la reforma que se ha llevado a cabo desde los principios de los años 2000. Quería compartir con vosotros algunos ejemplos de los muchísimos casos, de muchas sentencias dictadas por parte del Consejo de Estado italiano. Por ejemplo, en ámbito de reconocimiento al alumno discapacitados de un derecho a la educación adecuada. Muchas veces el juez administrativo en estos casos
interviene ya en fase cautelar de manera penetrante, con orden a los centros escolares que no hayan elaborado ya un plan educativo personal específico por el alumno, con orden a los centros de elaborar este programa o integrarlo, ejecutarlo inmediatamente, disponiendo directamente la asignación de horas de apoyo a estos estudiantes. En muchos casos, además, existe un amplio recurso, especialmente en los tribunales administrativos del primer nivel, donde las controversias son más numerosas, a decisión que terminan directamente durante la audiencia cautelar. Así que se pueden cortar los tiempos para completar la decisión del proceso. Muchas veces el juez no se limita a la anulación de la disposición impugnata, prefiriendo formas más incisivas de sentencias, de efecto conforme y dispositivo directo en frente a la administración en frente a los incumplimientos por parte de la administración. Y otro ámbito muy relevante es el derecho a la salud, en particular el derecho a la asistencia médica. Hay muchas sentencias donde el Consejo de Estado ha afirmado su competencia administrativa en relación a la impugnación, por ejemplo, de la denegación de la autorización para obtener atención médica en el extranjero y ha dicho que aunque la Administración efectivamente goza de amplia discrecionalidad para graduar los beneficios, por ejemplo, en base a criterios científicos, existe un límite que respetar. La Administración pública no puede discriminar a los perceptores de subvenciones o servicios en las mismas condiciones de invalidez o no autosuficiencia, solo por razones de ámbito financiero, porque el principio de igualdad no permite esta discriminación. El principio de igualdad establecido en nuestra Constitución en el artículo 3. Y de esta manera el juez, por ejemplo, muchas veces ha declarado ilegítima la reserva de recursos económicos solo para algún tipo de pacientes y no otros pacientes que tienen una enfermedad de igual relevancia, de igual importancia. Y luego tenemos una amplia jurisprudencia administrativa sobre la protección de los derechos inviolables de los extranjeros, tanto en relación con las medidas de expulsión como en las de reconocimiento o denegación de la ciudadanía. En estos ámbitos el juez ha hecho un amplio uso de la aplicación del principio de proporcionalidad para llevar a cabo una frecuente revisión de las decisiones de la Administración. En otras palabras, el juez administrativo no se limita durante el control judicial ejercido sobre el acto a los aspectos formales, sino que extiende su escrutinio a la evaluación de su compatibilidad con el objeto, el fin de la norma atributiva del poder administrativo. Por ejemplo, en ámbito de concesión y no concesión de la ciudadanía, dice el juez administrativo italiano que la Administración está llamada a realizar una valoración muy delicada con respecto al requisito de la integración. Cuando se puede decir que existe una integración que permite conceder la ciudadanía, la Administración no puede limitarse a un juicio sumario, superficial, incompleto. Tiene que contextualizar un examen más amplio y equilibrado que tenga en cuenta todos los elementos, vínculos familiares, la actividad laboral, el arraigo real en el territorio de los que quiere obtener la ciudadanía. Y en base a estas consideraciones, por ejemplo, el Consejo de Estado en varias sentencias ha impuesto al Ministerio del Interior que revaluara si la conducta de los extranjeros fuera concretamente indicativo de falta de integración social y, en definitiva, de falta de adhesión a los valores fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico. Y siempre en favor de los extranjeros, a menudo el juez administrativo, haciendo suyos los elementos de los tribunales internacionales o supranacionales sobre la protección de los derechos fundamentales, interviene en lugar de la Administración, por ejemplo, concediendo un permiso particular nuevo en favor de un extranjero irregular ya presente en Italia para permitirle el acceso al tratamiento médico, a medicamentos.
Y a través de estas decisiones el juez intende llenar las lagunas del sistema jurídico para garantizar la protección plena y efectiva de los derechos fundamentales del extranjero que aspira a ingresar o permanecer en el territorio nacional. Es un marco muy positivo que pero también tiene sus problemas. Un problema que es particularmente de Italia, y no voy a alargar mucho porque ya estoy por terminar mi tiempo a disposición, el tema del dualismo de la jurisdicción, ¿no? Tenemos la jurisdicción ordinaria, civil, y la jurisdicción administrativa, y a veces en Italia los jueces civiles reclaman su jurisdicción, otras veces es la ley que reserva algunos tipos de acciones en protección, en el cuidado de los derechos fundamentales al juez ordinario. Y esta confusión en el límite jurisdiccional es muy peligroso por los ciudadanos que no saben dónde reclamar su derecho, si al juez administrativo o al juez ordinario. Además, hay que tener en cuenta los límites aún presentes en algunos instrumentos procesales, como hemos dicho antes. Ahora el juez administrativo en Italia tiene muchos instrumentos procesales, sobre todo ante las situaciones de inercia, de silencio administrativo. Pero es verdad que también a veces el juez es un poco tímido en el obligar la administración a adoptar un tipo específico de acto administrativo. Se limita a declarar que hay una inercia, hay un silencio administrativo, pero no dice qué tipo de procedimiento, qué tipo de acto administrativo la administración pública tiene que definir. Y otro ámbito donde hay un poco de limitaciones es el ámbito de la indemnización, porque el juez administrativo en Italia sí puede condenar la administración a reparar el daño, pero los criterios de cuantificación de estos ámbitos son distintos de los que utilizan el juez ordinario. Y muchas veces la administración paga menos, digamos, que si sería un particular. Y, en último lugar, las prestaciones de servicios frente a una jurisprudencia que, como hemos visto, extiende el acceso a prestaciones y servicios al entender que forma parte del núcleo indefectible del derecho, por ejemplo, el derecho a la salud, o que considera necesario ampliar en favor de distintas categorías de personas en base al principio de igualdad estos servicios, hay otra jurisprudencia, siempre administrativa, que recuerda que en los sistemas constitucionales contemporáneos es cierto que no existe garantía de eficacia y respeto de los derechos fundamentales fuera de un cierto equilibrio presupuestario fijado democráticamente que garantiza la sostenibilidad, la durabilidad de los propios derechos, asegurando el equilibrio entre generaciones presentes y futuras. O sea, hay mucha jurisprudencia que todavía reclama la idea de los derechos sociales como derechos financieramente condicionados. No se puede pretender todo, hay que mantener un equilibrio entre los recursos y los gastos. Y por eso en Italia hay mucha discusión sobre lo que es necesario hacer para mejorar y ampliar la garantía, la efectividad de los derechos sociales frente al juez administrativo. Hay muchos que piensan que sería necesario unificar la jurisdicción, de manera que un único juez pueda juzgar todos los tipos de derechos que están estrechamente conectados con la autonomía organizativa de la administración pública, que es la que al final garantiza de verdad estos derechos. Muchas gracias. Buenas tardes para todas y para todos. Antes que nada, quiero decir que estoy triplemente feliz. Primero, por la invitación que el vicepresidente, el doctor Carmelo Perdomo, me hizo. Es la primera vez que participo en un encuentro de la jurisdicción contencioso administrativo en la que comparto
este auditorio con grandes amigos, profesores y colegas de la Universidad Externado de Colombia. Una segunda condición, y es que soy monteriana, entonces eso me enorgullece en la medida en que nadie es profeta en su tierra, así que doctor Carmelo, muchas gracias por la primera vez de invitarme a mi tierra a impartir y a participar en un evento académico. Y la tercera condición, y debo resaltarla, y es que es el primer panel mayoritariamente femenino, cosa que también me pone muy feliz. Bueno, intentando hacer un diálogo con Claudia Tubertini, quien le agradezco su conferencia. Claudia ha expuesto tres líneas de un diálogo entre lo que acaba de decir la profesora Claudia Tubertini con lo que quiero decir yo, un poco viendo la experiencia italiana y intentando hacer en estos 15, 20 minutos una comparación entre la experiencia italiana con la experiencia colombiana. En una primera parte, trayendo esas conclusiones que nos dice la profesora Claudia Tubertini, hablamos de que en Italia ha sido al revés de lo que nosotros podremos decir que pasa en Colombia. Es decir, es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos el que ha impreso esto de la protección y la garantía de los derechos sociales en la jurisdicción contenciosa administrativa italiana. En segundo lugar, otro segundo elemento es lo que Claudia ha llamado dualidad, que lo ve complicada entre la jurisdicción civil y la jurisdicción contenciosa administrativa, que ya vamos a ver cómo en nosotros la acción de tutela al final y la creación de constitución la determinación desde 1991 del concepto de constitución normativa y la creación de la jurisdicción constitucional nos ha permitido no tener esa complejidad que goza del tema en Italia. Entonces, intentando hacer un poco un enlace, Claudia, con esa diferencia contigo, voy a hablar de cuál ha sido el rol de la protección, nos invitaron a hablar del rol del juez administrativo en la protección de los derechos económicos, sociales y culturales. Nosotros llevamos 31 años bajo la Constitución de 1991 y nos metemos en la línea o en la idea de los conceptos de constitución normativa. Y esto implica la idea de entender una supremacía constitucional y, por supuesto, la idea de entender un control de constitucionalidad por acción y por excepción que tiene unas particularidades, Claudia, a la colombiana, es decir, que mezcla nociones norteamericanas y nociones europeas, para decir nuestra propia forma de entender. Y con esto, en materia de los derechos económicos, sociales y culturales, ha sido la protección concreta de los derechos lo que ha permitido la llegada de los derechos, la garantía y la protección de los derechos económicos, sociales y culturales en nuestro país. En la medida que podríamos decir que nos hemos dado una construcción jurisprudencial, de, primero, cuáles son los derechos fundamentales, qué protege la acción de tutela, si la acción de tutela es el mecanismo de protección de los derechos económicos, sociales y culturales, o dicho de otra manera, si los derechos económicos, sociales y culturales y ambientales son también derechos fundamentales. Básicamente, en eso nos hemos, digamos, 32 años de entrar a determinar cómo garantizamos los derechos económicos, sociales y culturales. Intentaré primero hacer como un barrido de cuáles han sido los hitos de esta protección para luego entrar a decir cómo ha entrado el juez contencioso administrativo y particularmente porque el Consejo de Estado entrar en este papel de protección de los derechos económicos, sociales y culturales en el conocimiento también de las acciones de tutela. Luego también cómo no solamente la tutela, sino medios de control propios de la jurisdicción contenciosa administrativa, como la nulidad y la nulidad de restablecimiento del derecho, terminan siendo también mecanismos de protección de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Y por último, hacer, si me permite el tiempo, una mención de algunas ideas sobre la acción popular, que también protege derechos colectivos, pero que en últimas termina también dando una línea de protección a derechos sociales, económicos, culturales y, por supuesto, más que todo, ambientales en nuestro país. Inicialmente,
la idea era que estos derechos, entramos en una determinación de que estos derechos no eran derechos fundamentales. Y al no ser derechos fundamentales, pues necesitaban, por supuesto, la interposición del legislador para poder determinar la prestación y la obligación. Y por otro lado, por supuesto, entonces no tenían cómo hacerse exigibles. En las jurisprudencias de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, en sus primeros inicios, estamos hablando de al inicio de la década de los 90, compartían o tenían un diálogo en materia de no reconocer derechos económicos, sociales y culturales, como declarar improcedente la acción de tutela por esto. Luego entramos en una idea de empezó a reconocer derechos que, a pesar de que no hacían parte del listado que literalmente o en el título de la Constitución se llamaban derechos fundamentales, empezó a incorporar que los derechos económicos, sociales y culturales eran amparables por vía de tutela, por cuanto en cada caso particular podían tener alguna relación directa con un derecho de civiles y políticos, que eran los derechos fundamentales que tenían acción de tutela. En virtud de esto, entramos con la primera gran hito, que es el hito de la conexidad. Luego pasamos a hablar de otro segundo hito que la Corte lo llamó derechos sociales fundamentales, y era cuando los derechos sociales económicos, los DESCA, estaban en la procura de la protección de sujetos de especial protección en situaciones de discriminación o desventaja. Y hablan de mujeres embarazadas, personas en situación de discapacidad, las personas de la tercera edad. Y en esta situación los derechos hablaban de derechos sociales fundamentales. Luego la Corte entró a hablar de lo que se llamó la transmutación, y es cómo entender que al final todos los derechos se podrían transmutar. ¿En qué sentido? En que se convertían en un derecho subjetivo que era exigible. Y llegamos a una feliz conclusión que todos los derechos al final son derechos fundamentales y que en eso entran también los derechos económicos, sociales y culturales, y en esa medida también pueden entrar exigibles como acción de tutela. Entonces, creo yo que esta línea de construcción jurisprudencial de la protección de los derechos sociales y culturales a través de las decisiones de tutela terminan siendo muy interesantes a la hora de decir cómo materialmente hacemos y garantizamos judicialmente los derechos en el país, en Colombia, y que la jurisdicción constitucional es una jurisdicción que aglomera en el conocimiento de la tutela a todas las jurisdicciones. Y en ese sentido existe un diálogo muy interesante entre las distintas jurisdicciones con la Corte Constitucional, y vemos cómo en la jurisprudencia del Consejo de Estado y en la jurisprudencia de la jurisdicción ordinaria encontramos unas citas recurrentes donde hay unos llamados de la jurisprudencia de ambas Cortes. Y si esto no es ya un hecho diciente y que podríamos decir fin de la determinación, creo que los datos, Claudia y el resto de miembros de este honorable auditorio, desde el año 1992 al año 2022, en los registros de la Corte Constitucional encontramos 8.927.956 tutelas presentadas. Tutelas presentadas, de las cuales varios de los derechos más demandados son derechos económicos, sociales y culturales. Si uno ve las estadísticas, la salud, después del derecho de petición, es el derecho más demandado, más tutelado, donde más se solicita amparo en nuestro país. Luego la seguridad social, el trabajo, la estabilidad laboral reforzada, la educación, la vivienda digna, entre otros, son los derechos más tutelados. Este es un dato feliz. Ahora viene un dato no tan feliz. El dato no tan feliz es que, a pesar de esto, las órdenes de los jueces en las sentencias siguen siendo incumplidas en una gran proporción. En una suerte de revisión de qué pasa con el incumplimiento de las tutelas y de las decisiones judiciales de amparo de derechos, del año 2016 al año 2021
hay un porcentaje de incidentes de desacato que se encontró entre el 48 y el 39%. Creo que ya lo vimos, las alarmas que se han prendido de entre las altas cortes, de lo dramático que esto es, donde los jueces están reconociendo derechos, pero que al final hay un incumplimiento de las decisiones de los jueces. Y entre los derechos que más se debe iniciar incidente de desacato, se encuentran varios derechos económicos, sociales y culturales. Entre esos también en su orden, salud, seguridad social y educación. Una vez dicho esto, creo importante decir, por ejemplo, traía algunos ejemplos de sentencias conocidas por el Consejo de Estado en materia de derechos sociales. En una primera que daba cuenta de lo que acabo de decir, y es que, por ejemplo, en una sentencia del 31 de enero de 1994, iniciada la expedición de la Constitución de 1991, el Consejo declaraba improcedente la procedencia de tutela. Pero luego, en una sentencia mucho más reciente, de febrero de 2018, llamaba la atención de esa de 1994 y retomo lo que acabo de decir, porque en 1994 el derecho era la vivienda digna y el Consejo de Estado declara improcedente la tutela por la vivienda digna, por aquello que les había dicho al inicio de que no era dentro del listado. Pero el parangón lo traigo con una sentencia del 22 de febrero del 2018 de la sección cuarta, magistrado ponente, nuestro colega y amigo el doctor Julio Roberto Apiza, y en esta era también de un tema de una tutela en contra del Ministerio de Vivienda y otros por la violación al debido proceso, vivienda digna, igualdad. Y en ese caso, en el 2018, en esa sentencia reciente, se declara, el Consejo de Estado declara que tutela el derecho fundamental a la vivienda digna de la demandante y de su hija de 9 años y se ordenan diferentes medidas para reactivar el proceso de la entrega de su vivienda digna. Me parecía interesante traer como esas dos hitos del inicio y una muy reciente, donde se ve eso como ya no es el hecho de decir si era fundamental o no, sino que entra el juez y el máximo juez de la jurisdicción contenciosa administrativa a decir. Luego hay una sentencia muchísimo más reciente de la sección cuarta del magistrado ponente Milton Chávez García del 11 de noviembre de 2021 y es una acción de tutela en contra de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura para vulneración de los derechos al trabajo y a la salud que eran invocados porque no se le habían hecho las gestiones para nombrar un reemplazo a la accionante en ese momento. Y en esa sentencia del 11 de noviembre de 2021, el Consejo decide amparar los derechos invocados y ordena que se adelanten las gestiones administrativas y presupuestales que correspondan al juez, en ese caso penal municipal, con funciones de control de garantías, nombrar reemplazo del demandante, protegiendo el derecho al trabajo. Así, digamos que hay otras sentencias también de tutela que entran y garantizan. Paso a la segunda parte. ¿De qué otras formas un juez administrativo protege en nuestro país los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales? Como lo dije, a través de los medios de control propias del derecho administrativo, como la nulidad, restablecimiento de derecho, y las acciones populares cuando se trata de un acto o omisión de una autoridad que ponga en riesgo o atenta contra un interés colectivo, entre los que podemos encontrar el ambiente sano, el equilibrio ecológico, entre otros. Y aquí hay muchos casos interesantes de nulidad, y traigo 2014, una nulidad en contra de la decisión de Cajanal de negarles reconocimiento y el pago de una pensión de gracia de jubilación a los demandantes, del magistrado ponente Gerardo Arenas Monsalve. También hay otra acción de nulidad y restablecimiento de derecho por temas de pensiones y cómo se hace la reliquidación de las pensiones, también del magistrado, del consejero ponente Gerardo Arenas Monsalve, del 25 de febrero de 2016, en donde aquí se ve un diálogo en estas sentencias de medio de control de nulidad y restablecimiento de derecho, pero se ve un diálogo muy interesante entre
los test de no regresividad y dicho de una manera positiva, de progresión en el reconocimiento y la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales en la jurisprudencia del Consejo de Estado. Como el Consejo de Estado trae o se hace o se incorpora el test de no regresividad que había construido la Corte Constitucional en materia de protección y garantía de derechos económicos, sociales y culturales. Así, por decir estos ejemplos de la acción de nulidad. Y luego tenemos las acciones populares. Y en las acciones populares básicamente es la protección de los derechos del medio ambiente. Como ya se me acabó el tiempo, debo decir algo interesante y es cómo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, particularmente, ha habido casos en donde ha sido declarado responsable por vulneración de la Convención Americana de Derechos Humanos por la no protección de derechos económicos, sociales y culturales. El caso Duque contra Colombia, Duque de la pareja, del reconocimiento de la pensión a una pareja del mismo sexo, es un caso interesante. Pero quisiera dejar simplemente este dato de aún más reciente, que es el caso Cuscul-Pivaral y otros versus Guatemala, del 2018. En ese caso, y con esto termino, la Corte determina que los derechos económicos, sociales y culturales son esos derechos de los cuales puede hacer valer el artículo 62 y 63 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que implica que puede hacerle seguimiento y que puede hacer la determinación y que debemos tener en cuenta para efectos del control de convencionalidad. Muchísimas gracias por su atención. Buenas tardes. Con fundamento en el principio de igualdad, también me voy a hacer acá. Bueno, primero que todo quiero presentar un saludo muy especial a las profesoras que me acompañan. Un gusto y un honor estar con ustedes aquí. Agradecer al señor presidente del Consejo de Estado, el doctor Carlos Moreno, muy amable, muchas gracias. Además, señor presidente, un honor para nuestra Facultad de Derecho de la Universidad Libre que usted nos represente como lo hace. Al señor vicepresidente, al doctor Carmelo Perdomo, muchas gracias por la invitación. Realmente para una persona de la tierrita estar aquí es un gran honor y una felicidad completa. Un saludo también muy especialmente a todas las señoras magistradas y magistrados del Consejo de Estado y de las otras cortes que nos acompañan. Doctora, muy buenos días. Yo quiero hacer mi presentación muy sucinta porque creo que ya es la hora del almuerzo y me tocó el tiempo más difícil, pero yo creo que el mejor porque soy el último y creo que no voy a tener réplica. Entonces lo que yo diga acá va a ser hechos cumplidos. Yo creo que estamos siendo injustos, si es que es lo que yo he percibido aquí, con el derecho administrativo y con la jurisdicción de lo contencioso administrativo en cuanto a la construcción teórica de los derechos sociales y la garantía de los mismos. ¿Y por qué lo digo? Porque lo que yo he escuchado es que los derechos sociales tienen una fundamentación estrictamente constitucional. Y porque lo que yo he escuchado aquí, si no me equivoco y si lo he escuchado bien, es que es el juez constitucional o el juez administrativo, cuando actúa como juez constitucional, el que está garantizando los derechos sociales. Y creo que eso no es correcto, en mi parecer, por varias razones. Yo creo que se le debe dar la importancia al contencioso administrativo, al juez administrativo y al derecho administrativo con una prevalencia relevante a la construcción teórica y garantía material de los derechos sociales, por varias razones. Primera, me parece a mí que existe una equivocada distinción en lo que constituyen derechos sociales y derechos individuales y derechos subjetivos. Lo que yo he percibido es
que una cosa son los derechos sociales y que otra cosa son los derechos subjetivos y en algunos eventos derechos fundamentales. A mí me parece, y el profesor Rodolfo no me dejará mentir, que ha existido una evolución en el concepto de derecho social partiendo de la teoría kantiana, que solamente se consideraba como deberes morales, o en la teoría de León Duguy, que eran deberes jurídicos, pero que no tenían exigibilidad ante el juez. Pero entonces esos derechos sociales se les distingue de los derechos individuales. ¿Por qué? Porque supuestamente son de la persona y no del colectivo social. Pero ahí está la equivocación. ¿Por qué? Porque en una teoría aristotélica del todo y las partes, necesariamente el derecho social se compone de derechos individuales. Y cuando el juez protege un derecho social, en última instancia o en principio está protegiendo derechos individuales. Si protege a través de una acción de tutela, como decía la doctora, el derecho a la salud, en principio se lo está protegiendo a una persona y sería un derecho individual, pero ese derecho individual trasciende en el mundo social de la colectividad porque es un derecho de toda la colectividad y no solamente de la persona. Lo que pasa es que se materializa en la individualidad de la persona. Entonces, tenemos que decir que la construcción teórica del concepto de derecho social está sustentada y fundamentada en el derecho individual, en los derechos subjetivos y ahora en los derechos fundamentales. Segundo error que percibo yo, decir que es la Constitución del 91 la que en este país es la que ha determinado la existencia de unos derechos sociales de manera esencial por haber previsto los derechos colectivos, por ejemplo. Eso no es cierto. Eso no es cierto porque si yo digo que los derechos sociales tienen una fundamentación en los derechos individuales, las regulaciones normativas constitucionales anteriores también lo preveían, o al menos tengo el antecedente y el germen en esas regulaciones constitucionales anteriores. ¿Y eso a qué ha llevado a decir? Que es el juez constitucional el que protege los derechos sociales, pero eso no es cierto. A mí me parece que el primero que ha protegido derechos sociales es el juez administrativo. Y a través de la historia de la creación del juez administrativo se puede evidenciar. Claro, ahí hay un gran problema. Cuando el juez administrativo llega a la vida jurídica, es en el sistema jurídico francés fundamentalmente, con la ley de 24 de mayo de 1872, cuando se crea la justicia delegada en Francia y se le da al Consejo de Estado la facultad propia, la competencia propia para resolver conflictos, ese juez se creó como un juez de legalidad. ¿Por qué? Porque lo que iba a hacer el juez administrativo ahí era proteger ese gran principio de la Revolución Francesa de 1789, que era el principio de legalidad. Y entonces esa creencia de que el juez administrativo era un juez de legalidad viene a llevarnos a que se le estigmatice como un simple juez de legalidad y no un juez de derechos. Pero eso no es correcto, porque el juez administrativo siempre ha sido un juez de derechos. O si no, miremos los primeros fallos del sistema jurídico francés, el fallo Rothschild, Carcassonne, el fallo Brandy, el fallo Tagon, el fallo Cadoc. Esos fallos son fundamentalmente de protección de derechos. Son de protección de derechos y no es simplemente un juez de la legalidad. Pero ¿saben qué? Así el juez administrativo fuera un juez de simple legalidad, tendremos que decir que la legalidad es un derecho ¿de quién? De las personas. En el Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo se estaba planteando que la buena función administrativa tendría que ser un derecho fundamental y que en algunas constituciones se está incluyendo como derecho fundamental. Yo hoy quiero plantear aquí
que el derecho a la legalidad también deberíamos o podríamos considerarlo como un derecho fundamental, un derecho social, un derecho de la comunidad. Y en esa medida, si el juez administrativo protege la legalidad, estaría protegiendo derechos sociales y derechos fundamentales. Pero más aún, hacer el juez administrativo un juez de legalidad está protegiendo derechos sociales. ¿Por qué? Porque así sea muy atacado y vilipendiado, el principio de legalidad es lo que prima en la actuación del Estado, y resulta que ese principio de legalidad es el que consagra los derechos sociales. Y entonces, cuando el juez administrativo protege un derecho social, está protegiendo principio de legalidad y está garantizando principio de legalidad. Por eso, tal vez, en una teoría durkheimiana, entonces diríamos que cuando el juez administrativo dicta una sentencia, está reconociendo un derecho que está previamente establecido. ¿Por quién? Por la legalidad. Yo creo que nosotros tenemos que reconocer, tenemos que no ser injustos con el derecho administrativo ni con el juez administrativo, en el sentido de que éste ha sido el que ha determinado los derechos sociales. Claro, la Constitución del 91 nos ha dado unos instrumentos, unos mecanismos de orden, constitucional, para que ese juez administrativo proteja lo que comúnmente se denominan intereses o derechos colectivos, ¿cierto? Y están las acciones populares, también las acciones de grupo, porque he visto sentencia del Consejo de Estado que dice que a través de una acción de grupo no es óbice para ocuparse de esos derechos o intereses colectivos. Eso es cierto, pero mire que la historia nos lleva más allá. Y vemos que el juez administrativo realmente ha desarrollado una teoría coherente de derechos sociales, que a propósito ya tenemos que abandonar y decir que los derechos sociales son los derechos de los más necesitados, de los derechos de la necesidad, de los derechos de la urgencia, o en un estricto criterio kelseniano, derechos de la libertad ampliados. ¿Saben qué? Yo pienso que los derechos sociales son los derechos del bienestar. ¿Por qué? Porque no solamente los más necesitados son los que tienen derecho a esos derechos. Yo creo que toda la sociedad, sea el nivel en que se encuentren, ya me marca el tiempo, ya termino, yo creo que sea toda persona, toda la comunidad, sea en el nivel económico, social en que se encuentre, tiene la titularidad de esos derechos. ¿Para qué? Para vivir bien en comunidad, y tal vez diría la nueva política de este país, para vivir bueno, ¿no? Para vivir bueno. Les agradezco, muchas gracias, muy amables. Doctores, muchísimas gracias, sobre todo por que nos excusen por ponerlos a correr un poquito con sus intervenciones. A todos ustedes, muchísimas gracias. Así finalizamos esta segunda jornada en el 28º Encuentro de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Les rogamos que mañana podamos empezar nuestra agenda a las 8 de la mañana con el fin de cumplir pues, con nuestros panelistas, con ustedes y también con todos ustedes que se conectan a través del canal de YouTube del Consejo de Estado. Muchas gracias. Y recuerden que conectarse a través del canal de YouTube no afecta la certificación de asistencia virtual. Que tengan una feliz tarde.